Entonces, para los que no estuvieron así muy bien en la primera tutoría, pues les di la prueba diagnóstica y digamos, una información de inicio de semestre del segundo ciclo, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que ahora, pues, semestre es por ciclo. Entonces, les decía que importante revisar la plataforma, esa va a ser nuestra eje central de comunicación. Sin embargo, digo yo, el medio de comunicación más directo es prácticamente WhatsApp, ¿no? Porque ese es el que casi todo el mundo estamos muy pendientes de él. Entonces, estábamos en la prueba diagnóstica. ¿Qué significa una prueba diagnóstica? Como revisar, ¿sí? Para poder hacer un empalme de lo que nosotros ya hemos visto. Les comentaba que ecuaciones diferenciales recoge prácticamente todo lo que ustedes han venido estudiando, ¿sí? Señor Pacavita, buenas noches. Bueno, no me escuchó. Entonces, ecuaciones diferenciales, como lo estábamos diciendo ahorita, es una ecuación donde contiene una o más derivadas, ¿sí? Entonces, por consiguiente, teniendo en cuenta que la derivada, ¿sí? Que fuera que ustedes vieron en segundo semestre, tiene un ciclo que se llama la antiderivada, o como ustedes la conocen como la integral, ¿sí? Son, son precisamente ese ciclo que los compone, que forma la solución de una ecuación diferencial. En otras palabras, para poder desarrollar una ecuación diferencial, yo tengo que saber derivar y tengo que saber integrar, ¿sí? Entonces, yo no quería hacer una prueba diagnóstica con ejercicios porque eso los vamos a hacer es ahorita. Yo quería era como una parte teórica para tratar de recordar qué era lo más importante de cada uno de esos conceptos. Entonces, ya hablamos de la derivación, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la integral. Como su palabra lo dice, integral se refiere a integrar, unir, adjuntar, ¿cierto? Pero para el caso, lo que nosotros vamos a utilizar la integral es uno como antiderivada, lo que les estaba diciendo ahorita, para darle el ciclo a la derivada como tal. Es decir, tengo una función, derivo esa función, integro, ¿cierto? Y vuelvo a la función primaria. Otra vez, tengo la función derivo, integro esa resultante y tenemos que volver a la función. También puedo hacer lo siguiente, integro una función, derivo el resultado y vuelvo a llegar a la misma función. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listos? Bueno, parece que no llegó como que nadie más. Bueno, pero que acá no ha tachado Hernando Vargas. Hernando Vázquez es. ¿Sí? Hernando Vázquez. Entonces, muchachos, pregunta a ver, aquí a ver a Wilson Correal. ¿Me escucha, Wilson? Sí, señor. Wilson, por favor, ¿qué recuerda usted de integrales? Ahí con el profesor Carlos, ¿qué recuerda usted? ¿Qué era eso? Eh, Profe, pues integrales... mm, no, en este Ujú. momento no tengo una base muy buena, la verdad no me acuerdo bien, profe. Bueno, pero lo que se le venga a la mente de lo que vio el semestre pasado, no interesa que haya Pues visto, que... derivadas, las integrales, ¿no? O ya es otro Y tema aparte. sí, correcto. O sea, las integrales las vieron solitas en un solo semestre, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso es el claro. ¿Alguien más? A ver, que me recuerde. A ver, Junior Gutiérrez, ¿qué recuerda usted de lo que vieron de integrales? Pues, profe, yo me acuerdo que nosotros hacíamos unos ejercicios que tenían, por ejemplo, límite superior, inferior, tenían incógnitas. Trabajábamos casi siempre con,
con variables Sí, y el profesor nos dejaba ejercicios con gráficas también, que iban hacia correcto. arriba o hacia abajo dependiendo del signo. Y Bueno, tenían muy como una bien. parte coloreada, más o menos de eso me acuerdo. Una región. ¿Listo? La integral nos sirve para hallar regiones de curvas. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver hoy funciones inversas y vamos a aprender a derivar esas funciones inversas. Posteriormente vamos a aprender a integrarlas. ¿Listos? Pero vamos a ver unas especiales que se llaman en base Euler. ¿Listos? Bueno, ¿están viendo la calculadora? Sí, señor. Bueno, correcto. Resulta que les voy a presentar un numerito ahí, ¿sí? No sé si ya ustedes lo conocían, no sé si ya se los había explicado, ya sea el profe Carlos o yo. Ese es un número, eso que acabé de colocar ahí. ¿Sí se recuerdan cómo se llama? Eules. El número Euler. ¿Y equivale a cuánto? 3.14 algo. Ah, no. 2,71. ¿Listos? Si tienen calculadora ahí, recuerden que a veces yo pregunto. Eso sale de una sucesión, ¿sí? Usted no sé si vieron sucesión, no vieron. Bueno, yo explico límites de sucesiones y explico esto. Bueno, 1 sobre n, ¿sí? Lo elevamos a la n. Entonces, lo elevamos a la n. Muchachos, de ahí sale el número de Euler, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver derivadas de funciones inversas. ¿Listos? Si quieren colocarlo ahí, por favor, coloquen la fecha, 28 de septiembre, derivada de funciones inversas. Vamos a trabajar solamente las logaritmo natural y las exponenciales en base Euler. ¿Listos? ¿Por qué lo vamos a ver? Porque resulta que son muy importantes para el desarrollo de derivadas e integrales. ¿Y por qué? Pues porque la derivada de una función exponencial en base Euler es la misma. Y la integral de una función en base Euler también es la misma. ¿Sí? Entonces, esta nos va a permitir desarrollar muchas cosas dentro del cálculo y específicamente dentro de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo hacemos para llegar a ese 271? Póngale cuidado, fácil. Lo único que hacemos es, por decir algo, cambiamos primero. Recuerden que esa n es un término enésimo. Empezamos 1 a la 1, ¿sí? Y aquí en lugar de colocar n, colocamos 1, ¿sí? Recuerden que la n estaba acá en el denominador y aquí en el exponente. Y esto nos daría 1 más 1, 2. 2 a la 1, 2. ¿Cierto? Entonces vamos a dejar ese numerito ahí como 2. Ahora cuando vale 2, ¿sí? Lo dejamos ahí. Y aquí también cuando vale 2. Y desarrollamos. Y entonces eso sería igual a 1 más 1 medio, sería 3 medios. Y 3 medios al cuadrado sería ¿cuánto? 9 cuartos, ¿cierto? ¿Por qué 9 cuartos? Porque 3 al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado 9 y 2 al cuadrado 4. Y entonces, ¿eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 9 cuartos? ¿Sí tienen calculadora ahí? No. 2,25. ¿Cuánto? 2,25. 2,25. Ya casi nos aproximamos. ¿Por qué? Porque eso es como si tuviéramos, recuerden que vamos a llegar a 2,71. Entonces, ya sabemos que 1 sobre 10 es 0,1, ¿cierto? Y 1.01, porque 0,1 más 1 daría 1.01, lo elevamos a la 10. Y eso nos da, entonces, a ver, perdón. Entonces, vamos a desarrollarlo nuevamente. 1 dividido en 10, ¿cuánto nos da? Entonces, eso nos da 0.1. Ahora, más 1 nos daría 1.1 y eso lo elevamos a la 10. Y eso nos da 2,593. Ahora,
ponemos otro cerito acá, porque recuerden que la n es la que va cambiando. Entonces ahora la 100. Simplemente sabemos que esto es 0,01. Entonces sería 1 más 0,01, ¿cierto? Y lo elevamos a la 100. Y eso nos va dando 2,70. ¿Sí? Ya se están dando cuenta que vamos llegando. Ahora a la 1000. Recuerden que ese es un término enésimo infinito. Entonces aquí puede ser 10.000, 1.000.000. Entonces cuando ya lleguemos a 1.000.000.000, ahí sí vamos a llegar con más rapidez. Entonces eso sería igual 1.001 elevado a la 1000. Y eso nos da 2.7169. Por favor, esta, ¿sí?, expresión es la que me permite hallar el número Euler, siempre y cuando n pertenezca a los enteros positivos. ¿Listos? O sea, va variando desde 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 1.000.000 hasta infinito. Y este es el número Euler. ¿Qué vamos a saber nosotros? Que eso es igual a 2,71. ¿Listos? Y eso es un número. Bueno, entonces vamos a ver cómo se deriva eso. Y se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. Entonces, vamos a hacerlo más pequeño. Si yo tengo una función, en base Euler, ¿sí? Entonces, es decir, algo así, es igual a e a la x elevado a la x, la derivada, ¿sí?, f' de x va a ser igual a e a la x. Y la integral de e elevado a la x de x también va a ser igual a e a la x más c. ¿Listos? Entonces, e a la x más c. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean acá, muchachos? Que miren, aquí tanto la función como la derivada y la integral es exactamente igual. ¿Listos? Si yo derivo esto, me da e a la x. Si yo integro, qué pena. Si yo integro e a la x, me da e a la x. Y si derivo e a la x, me da la función. ¿Sí? Entonces, por eso esta función en el cálculo es muy importante. Ahora, ¿cómo derivamos? Vamos a imaginar, vamos a derivar ahora e a la 3x. ¿Cómo se deriva eso? Entonces, f' de x, ¿sí?, es igual. Resulta que nosotros hacemos la derivada externa y la derivada interna. Recuerdan que eso se llamaba una regla de la cadena. Entonces, que este 3x era la derivada externa, ¿sí? Perdón, la derivada interna, qué pena. Y esta otra era la derivada externa. Es decir, ya vimos que la derivada de e a la x es la misma, ¿cierto? Pero aquí tenemos que hacer la derivada interna, que es 3x. Entonces, la derivada de 3x es ¿quién? 3. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada externa. Y la derivada, como ya sabemos que es la misma, entonces, bueno, aquí realmente no hay necesidad de... Sería e a la 3x. ¿Listos? Esa es la derivada. ¿Claro? Entonces, cuando tengan esto así, simplemente hacen una regla de la cadena. Ahora coloquemos otra cosa. 3x al cuadrado menos 2x. ¿Cómo derivaríamos eso? Entonces,
Entonces, ¿cómo derivaríamos eso? Fácil. Entonces, simplemente recordemos que la derivada interna, ¿sí?, es el exponente de la función. Entonces, la derivada interna de esto sería 6x, y ese sí lo vamos a hacer en paréntesis, 6x menos 2, ¿sí? ¿De dónde salió ese 6x menos 2? De derivar este exponente. Y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por e a la 3x, y volvemos a hacer lo mismo. X al cuadrado menos 2x. ¿Listos? Y esa es la derivada. ¿Claro? Ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Bueno, ponémoslo aquí x. Y ahora pongámosle aquí un 4x o menos 4x. ¿Cómo derivamos eso? Y ahí terminamos derivación de función exponencial. Cuando quieran ustedes, muchachos, preguntar algo que no entiendan, por favor me preguntan, porque pues para eso es la videoconferencia. ¿Sí? ¿Cómo derivamos eso? Entonces, f', ¿quién me recuerda qué más reglas hay ahí? ¿No? Bueno, resulta que aquí lo que hay es un producto, muchachos. Este menos 4x, ¿sí? Vamos a imaginar que es u. Y este otro va a ser w. ¿Sí? Bueno, este es u y este es w. Entonces nosotros tenemos que derivar la primera, ¿cierto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces, hagámoslo. Entonces, la derivada de la primera sería menos 4. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la derivada de menos 4x es ¿quién? Menos 4. Multiplicado por e a la 3x sin derivar. ¿Sí? O sea, por w. Me lo quiso tomar el sistema. Bueno, e a la 3x listos, más, ¿sí? Entonces, nuevamente, la derivada de menos 4x, que es menos 4, por w, que es e a la 3x sin derivar, más la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de la segunda? ¿Quién me dice cuánto es la derivada de w? Espero respuesta, a ver. ¿Cómo es la respuesta? 3e 3 a la x. Correcto, muy bien. 3e elevado a la 3 a la x. Recuerden que esa la acabamos de hacer. ¿Sí? Multiplicado por ¿quién? Por la primera sin derivar. Menos 4x. ¿Listos? ¿Qué hacemos acá? Entonces simplemente lo que podemos hacer es multiplicar este menos por este más. ¿Sí? Y este 4 por este 3. O sea, yo puedo hacer esto. Este menos 4x lo puedo multiplicar por 3. Entonces, esto nos quedaría simplemente menos 12x y borramos esto. Y esa sería la respuesta. ¿Listos? Entonces, muchachos, ¿cómo la función exponencial se puede juntar en una regla de la cadena, en un producto, en un cociente, en una trigonométrica? ¿Cierto? Entonces, esa es la derivación de una función exponencial en base Euler. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ese e no es una letra. ¿Sí? En cálculo esto no es una letra. Ese e significa que es una constante, un número. ¿Listos? Preguntas, muchachos, del anterior ejercicio. ¿Claro hasta el momento? Bueno, muy bien. Pasamos ahora a la función logaritmo natural. ¿Listos? ¿Alguien sabe qué es logaritmo natural? A ver si lo vieron el año pasado, el semestre pasado con Carlos. ¿Sí saben cuál es el logaritmo natural? No. Bueno. Resulta que el logaritmo natural es
la función inversa de la función exponencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Logaritmo en base, bueno, ahorita lo vamos a hacer, de 8 es igual a 3. Y esto equivale a decir que 2 elevado a la 3 es igual a 8. 2 elevado a la 3 es igual a 8. Bueno, venga, lo completamos para que nos quede así como claro. Aquí sería logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Aquí esto es como un bicondicional, ¿sí? Una equivalencia. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Miren, el 2 que estaba acá pasó a ser la base. El 8, ¿sí? Que estaba acá pasó a ser la raíz. Y el resultado del logaritmo, este es el argumento mantisa. Este 3, que es el resultado del logaritmo, pasó a ser el exponente. Y es más, si esto fuera, si estuviéramos trabajando aquí la radicación, esto también sería lo siguiente: raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Sí? Entonces raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Miren que son los mismos números. Lo único que cambian son, o las operaciones, lo único que nos hace cambiar es el orden de los números como tal. Miren, aquí el 2 era la raíz, aquí era la base, ¿sí? Y aquí el argumento. Aquí el 8 es el radicando, aquí pasó a ser el resultado de la potencia, ¿sí? Y aquí la mantisa. Entonces, y la raíz cúbica, entonces aquí es el índice del radical, aquí es el exponente, y aquí es el resultado del logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Que estas tres operaciones, el logaritmo natural, la potenciación y la radicación, son inversas entre sí. Por consiguiente, yo tengo que E por logaritmo natural de n, de x, o de 1, puede ser, no, de 1, de x, es igual a x. Es igual a x. Si yo multiplico estas dos funciones, me va a dar lo que yo tenga acá. ¿Sí? Y ustedes lo pueden hacer en su calculadora. ¿Sí? Yo puedo llegar y decir, por ejemplo, yo puedo llegar y hacer lo siguiente. Bueno, venga, lo hacemos acá. Por ejemplo, e elevado, y lo pueden hacer en su calculadora, logaritmo natural de 3, ¿sí? Y esto les tiene que dar igual a 3, ¿sí? E elevado al logaritmo natural de 3, eso nos da 3. Estas dos funciones son muy importantes porque nos permiten hallar, por ejemplo, cuando tengamos una ecuación con exponentes, ¿cierto? Donde la variable es el exponente, pues podemos utilizar el logaritmo natural o el antilogaritmo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, por eso es bueno tener como esas cositas claras desde el principio. Bueno, entonces, muchachos, ¿quién me dice cuál es la clase de hoy? ¿Cómo es la clase de hoy? El tema, Sí, funciones inversas. muy bien. Funciones inversas. Estamos viendo derivación de funciones inversas. ¿Listo? Las funciones inversas fue el ejemplo que yo acabé de colocar. ¿Sí? La función exponencial o la potencia es inversa de una función logaritmo natural o logarítmica y a su vez es inversa de una función radical. La derivada, aquí ya prácticamente vamos terminando, la derivada de logaritmo natural de x. Una preguntita pequeñita, ¿ustedes vieron esto el semestre pasado? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Derivada de funciones inversas. Me parece que sí. Bueno,
La idea es repasarlo, muchachos, así lo hayan visto, es repasarlo, ya otras cositas las vamos repasando en el camino, ¿sí? Por ejemplo, integración por sustitución, integración por partes, integración cambio de variable, ¿cierto? Por fracciones parciales, también es importante, porque si vamos a desarrollar una ecuación diferencial y nos encontramos una integral, por ejemplo, por fracciones parciales y que no lo vieron o que no lo saben muy bien, pues nos toca devolvernos y la clase pues ya no se nos vuelve de ecuaciones diferenciales, sino se nos vuelve de cálculo integral. Entonces ahí pues vamos perdiendo tiempo. Sin embargo, la primera unidad, es decir, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer de hoy en 8, es terminar de repasar esto de derivación e integración, ¿sí? Yo que llevo, digamos, bastante tiempo trabajando el cálculo, casi siempre estos temitas no alcanzamos a trabajarlos, por eso les veo importante realizar. Muchachos, tenemos que, si tenemos la función logaritmo natural de x, que es la inversa de la función exponencial en base Euler, ¿sí? Ya empecemos a hablar con propiedad. Función exponencial con base Euler. ¿Quién es? E a la x. Esta función es inversa a esa. La derivada es 1 sobre x. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco aquí la derivada de 3x? ¿Sí? Entonces, necesitamos nuevamente hacer una derivada interna, que sería esta, ¿sí? Y la otra sería la derivada externa. Entonces, pónganle cuidado. Lo primero que colocamos es la derivada interna. ¿Y dónde la vamos a poner? Arriba. ¿Listos? Entonces, aquí vamos a colocar solamente 3. ¿Por qué 3? Porque la derivada de 3x es 3. Sobre la función. ¿Y quién es la función? 3x. ¿Listos? Entonces la derivada del logaritmo natural de 3x es igual a 3 sobre 3x. Arriba colocamos la derivada y abajo la función. Y es así de sencillo. ¿Listos? Vamos a hacer otra. Entonces hagamos, aprovechemos este 3x al cuadrado más 2x. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Entonces, derivamos la interna. ¿Quién es la interna? Es esta grandota, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis del argumento, del logaritmo natural. Algunos esto lo llevan en valor absoluto, porque solamente toma valores positivos. Ustedes hallan logaritmo natural de 1 igual a 0, ¿sí? Pero entonces ya ustedes logaritmo natural de 0 no lo encuentran. Pueden encontrar el de logaritmo natural de 0,01, 0,001. Pero de atrás de 0 no existe. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta derivada? Fácil. Derivamos primero lo de arriba, perdón, lo de que está dentro del paréntesis, la interna. Y entonces esto sería 6x más 2. ¿Sí? Y abajo colocamos 3x al cuadrado más 2x. Y listos. Esa es la derivada de la función logaritmo natural. La derivada, ¿sí?, de la función o la derivada interna la ponemos arriba en el numerador y la derivada externa, es decir, la derivada de todo el logaritmo natural, ¿sí?, lo ponemos, es como si fuera 1 sobre x. Recuerden que la derivada es 1 sobre x, entonces va a ser 1 sobre la función. ¿Y quién es la función? 3x cuadrado más 2x. ¿Listos? Entonces, ese sería la derivada de estas funciones. Hay muchísimas cosas que se pueden presentar, muchachos. Yo puedo, por ejemplo, poner aquí un radical, muestra que en 2 minutos si alcanzamos, ¿sí? Logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, ahí obligatoriamente nos toca colocar que eso sería f de x, para poderla hacer, sería igual a logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, ¿que por qué? Porque tenemos que siempre los radicales reexpresarlos, ¿sí?, en 1 dividido en 2. Bueno, me quedo mal. Bueno, logaritmo natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que eso quedaría logaritmo natural de x elevado a la 1 medio.
¿Listos? Esa quedaría como de tareita. Pero así, lo más importante que vimos hoy es funciones inversas, ¿sí? En base Euler y derivadas de los dos. Entonces, vamos a desarrollar unos ejercicios, ¿sí? Vamos a dejar ya de compartir acá. Vamos a desarrollar uno, primero que todo, la prueba diagnóstica. Esa ya está ahí en actividades, ahí en la plataforma Uniremington, ¿sí? Eso es lo primero que van a hacer. Vamos a hacer una lluvia de ideas de hoy en 8. Y por favor, pendientes de los recursos y actividades porque les voy a dejar unas derivaditas de esas funciones. ¿Listos? Muchachos, entonces, preguntas, dudas, inquietudes antes de que se acabe la videoconferencia. Esto queda grabado ahí, ¿no? En la plataforma Uniremington, para que si necesitan otra explicación. ¿Listos? Listo, sí, señor. Bueno, entonces, pendientes de la plataforma, cualquier cosa ya saben por WhatsApp. Si saben de algún compañero, lo incluimos. ¿Listo, Daniela? Yo le envío el documento ahorita para que lo podamos firmar. Muchachos, juiciosos entonces, ya saben, quedamos pendientes y juiciositos para de hoy en 8. ¿Listos? Ahorita señor. les subo el taller para que lo vayan trabajando si les queda este tiempito. Listo, dije, muchísimas gracias. Bueno.